Y ahora, la Z101 presenta, bajo la producción y conducción de Esteban Delgado, Economía Popular en la Z. Educación financiera personal, consejos sobre el manejo del dinero, entrevistas con emprendedores expertos, una mirada amplia, simplificada pero detallada sobre el mundo de los negocios. Comienza ahora Economía Popular en la Z. Saludos amables televidentes y amables oyentes de esta su Z101. Aquí se inicia Economía Popular como cada día para hablar sobre temas de interés colectivo para la gente. Hoy tenemos un tema interesante que siempre le gusta a los amables oyentes que tienen siempre inquietudes sobre ello, y es sobre el tema de la seguridad social, un tema que nos apasiona a todos, el área de pensiones, el área de servicios de salud a través de los seguros para los trabajadores formales de la República Dominicana. Sin embargo, quiero hacer una breve introducción en este caso, antes de pasar con nuestro invitado, porque ustedes recuerdan que hace unas semanas yo había dicho que había tenido una situación de un accidente de tránsito y tenía que resolver algo con el seguro, y dije, bueno, voy a esperar a ver cómo funciona esto, voy a hacerlo como un ciudadano común para ver si funciona bien. Y efectivamente, claro, yo tengo un buen seguro, pero efectivamente las atenciones en cuanto a lo que tiene que ver con los procedimientos y el seguimiento de los procedimientos y el seguimiento de los pasos a realizar, pues se dieron de manera bastante satisfactoria. No como cuando uno va, que se identifica como que uno es periodista o que uno llama a un funcionario, amigo, que ayude a uno. No, sin hacer nada de eso. Yo hice mi procedimiento de manera normal. Y bueno, concluir todo lo que tiene que ver con la aprobación de la cotización que se hizo correspondiente y la reparación de mi vehículo, que dicho sea de paso quedó nuevecito, quedó bien, qué bueno, qué maravilla. Pero ese es un aspecto que quiero destacar, fue a través de la aseguradora de reservas, hace seguros reservas, y creo que la atención fue bastante adecuada dentro de los procedimientos que establece la propia normativa y la propia empresa. Lo otro es que también esta semana fui a renovar mi licencia de conducir. Entonces lo hice a través de, bueno, ustedes saben que hay varios centros donde uno puede renovar la licencia. A mí me tocó ir aquí más cercano para mí, que es el centro que está ahí en Multicentro Churchill, en el quinto piso de Multicentro La Sirena. Entonces ahí, previo a ir, obviamente entré a internet y verifiqué los pasos para la renovación de la licencia. Y, bueno, que usted puede hacer su cita por la web. Hice mi cita por la web, que puede pagar el impuesto correspondiente también por la web. Ahí mismo pagué de inmediato, en 2 minutos, a través de mi computadora, sentado en mi escritorio. Y al día siguiente, para ir entonces a la renovación. Bueno, para no alargarle el cuento, ¿verdad? Yo tardé ahí, para salir con mi licencia renovada, 15 minutos. Justamente 15 minutos, porque anoté la hora cuando entré, cuando abrí la puerta para entrar ahí a esa área y a ver cuánto tiempo voy a tardar para terminar. Ellos dicen en el portal del Intran que el tiempo promedio es de más o menos 30 minutos. Bueno, pues yo lo hice en 15. Claro, yo llevé mi cita previamente y pagué el impuesto previamente. Todo eso lo hice por la web, porque hay gente que no paga su impuesto de inmediato, entonces tiene que ir allá y entonces allá mismo pagan el impuesto y ya pierden un poco más de tiempo. Pero lo menciono porque hay que reconocer también cuando hay cosas que funcionan. Y eso está funcionando bien. O sea, el procedimiento, la atención, el personal bastante bien entrenado. Usted llega, le prenden los documentos y le hacen sus atenciones y le dan su prueba de la vista, su prueba de auditiva, su prueba de asunto de toma de huellas, la fotografía y todo eso. En 15 minutos yo salí de ahí con mi licencia ya renovada, y eso me llenó de mucho de satisfacción, porque uno siempre critica cuando algún procedimiento o algún servicio del Estado no funciona bien. Pero también hay que destacar cuando el servicio funciona bien. Recuerdo que me tocó hace unos meses ir al Instituto Dermatológico Dominicano, que es un hospital público ahí en el área de lo que le dicen la plaza no la plaza de la salud, sino la zona de la salud que está aquí, donde está el Morgan, ahí en el área de Villa María, ese sector. Bueno, ahí está el Instituto Dermatológico. Y yo quedé encantado con la atención ahí. Claro que va mucha gente, pero funciona.
El procedimiento funciona. El asunto de recibir el seguro médico para las personas que tienen seguro médico, en el régimen contributivo, los que tienen seguro con régimen subsidiado, el costo, los que tienen que pagar diferencia, apenas 200 pesos por una consulta, los que tienen régimen subsidiado no tienen que pagar y así sucesivamente. Pero aparte de eso, la sala de espera y todo, con la debida decencia y la debida dignidad, va mucha gente porque es público y es precisamente dirigido a personas de escasos recursos, pero funciona y funciona bastante bien, incluso a la altura de cualquier centro médico privado de buen nivel. Y qué bueno que sea así. Eso sin incluir la calidad de los médicos dermatólogos que hay ahí, que la mayoría son damas, porque no sé por qué hay mayor inclinación de los médicos mujeres en especializarse en dermatología que en los hombres, pero al fin y al cabo son médicos como quiera profesionales. Así que destacar esos 3 aspectos de 3 servicios del Estado que comprobé, porque me tocó gestionarlos y realizarlos, comprobé que funcionan y funcionan adecuadamente. Qué bueno que sea así. Pero vamos a una pausa y cuando retornemos entonces estaremos con nuestro invitado de hoy para hablar sobre pensiones, sobre seguridad social. Volvemos a Economía Popular. Gracias por continuar con nosotros en Economía Popular por esta Z101, nuestras frecuencias 101.1, 101.3 y 101.5 en todo el territorio nacional. También nos pueden seguir por el canal 90 de Altis, canal 110 de Claro y por supuesto también por nuestros canales digitales, Z Digital, Z101 Digital y por Roku TV a nivel internacional. Y me pueden escribir también y comunicarse conmigo como siempre al 849-410-2265. Es así el número, sí, no recuerdo, pero creo que sí, que ese es el número. Pero bueno, tenemos como invitado a Fran Aristi, que ha estado con nosotros varias veces aquí. Fran Aristi es un experto en materia de seguridad social, entonces siempre aprovechamos, porque ustedes saben que ese tema es, no solo que es un tema apasionante, sino que es un tema que involucra a una gran parte de la población. De hecho, señores, aquí en la República Dominicana tenemos alrededor de 2.3 millones de trabajadores formales que cotizan a la seguridad social, entre públicos y privados. Y esos trabajadores tienen familia, dependientes que también están asegurados a través de la cotización que hacen ellos y sus empleadores a la seguridad social. Quiere decir que el sistema de seguridad social abarca a por lo menos 4,5 millones de ciudadanos entre adultos y menores que tienen dependencia directa o indirecta de trabajos formales, y eso es prácticamente la mitad de la población. Bienvenido, Fran Aristi, a Economía Popular. ¿Cómo está todo? Bien, gracias a Dios. Muchas gracias de nuevo por la invitación, Esteban. Fran, para servirte. Estaba observando las cotizaciones en la CIPEN, en la Superintendencia de Pensiones. Parece a marzo de este año que hay cotizando trabajadores alrededor de 2.200.000. Porque eso varía generalmente, si se atrasa o no se atrasa, 2.200.000. Y veo que cuando lo clasifican por edad hay alrededor de 190.000, que es como un 8 o 9%, que son trabajadores que están trabajando, que están cotizando y que ya pasan de 60 años, quiere decir que ya tienen la edad de retiro y aún así no se retiran. Yo siempre menciono aquí que aunque la edad de retiro son 60 años, es muy difícil que un trabajador formal que tenga empleo y que esté más o menos en buen estado de salud, al cabo de 60 años quiera retirarse. Generalmente sigue trabajando. Eso es correcto. El retiro no es obligatorio a los 60 años. Usted quiere el derecho a la pensión a los 60 años, pero no es obligatorio retirarse. Entonces, por eso vemos que hay gente que como quiera está trabajando. Fíjense que estoy hablando de más o menos un 8.5, 9% de la clase trabajadora que hoy día está cotizando. Y eso es bastante importante. Tú sabes, Esteban, que la edad de jubilación se ha incrementado en muchísimos países, la están incrementando. Porque ya anteriormente un hombre de 50 años era ya un hombre acabado, era un hombre viejo ya. Pero a medida en que la ciencia médica avanza, el ser humano, la esperanza de vida del ser humano ha aumentado. Por ejemplo, la esperanza de vida del hombre en la República Dominicana, desde que nace, es 72 años. Y la esperanza de vida de la mujer es 76 años. Ahora, tomando en cuenta nada más como referencia, los dominicanos, al cumplir los 60 años, la esperanza de vida de todos los dominicanos
a partir de los 60 años, que han cumplido 60 años, nada más tomando como referencia ese universo, aumenta la esperanza de vida. Sí, es decir, la esperanza de vida de las personas que llegan, de los dominicanos que llegan a la edad de 60 años, del hombre es 78 años. Y la esperanza de vida de la mujer es 82. Quiere decir que un hombre con 60 años que esté trabajando, que esté más o menos en buen estado de salud, puede perfectamente durar 10 o 12 años más trabajando y quizás decidir retirarse después de los 70 podemos o 75. decir 18 años. Porque como yo te dije, la esperanza de vida de la persona, de los hombres que llegan a los 60 años es 18 años más. Sí, 78 años. Sí, pero y fíjese una cosa que yo lo he mencionado aquí. Los sacerdotes, por ejemplo, la Iglesia Católica, la edad de retiro de los sacerdotes son 75 años. A los 75 años, cuando ellos tienen que retirarse y ponen su cargo a disposición, tanto los obispos como los sacerdotes. Y 75 años, señores, ya eso estamos hablando de 15 años más que la edad de retiro. Sí, o sea que, los jueces que también tienen su propio sistema de pensiones, sí, a los 65 años que se retiran. Sí, no, sí. Y lo que de alta corte incluso 75. El caso, por ejemplo, del Tribunal Constitucional, que recientemente vimos cómo renunció ya por edad el señor Milton Rey Guevara, presidente del Tribunal Constitucional, a los 75 años. Pero me lo encontré los otros días y está totalmente normal, listo para seguir trabajando, solo que la Constitución le obliga a entregar el cargo a esa edad porque la institución así lo establece, pero no porque no tenga condición para continuar sirviéndole al país, exactamente. O sea, que son gente que ya tienen edad de retiro, pero que no necesariamente tienen motivos para retirarse. Sí. Eso es correcto. Eso es así. Eso es así. Mira, quería mencionarle algo de un caso, Fran. Sí. Nosotros siempre hablamos aquí, porque que la pensión por sobrevivencia, que es cuando el viudo o la viuda del trabajador que murió, pues tiene el derecho a una pensión junto con sus hijos menores de edad. Y en el caso de la pensión por sobrevivencia, el cónyuge, si tiene entre 50 y 55 años de edad, le corresponde la pensión por sobrevivencia, pero esa pensión, lo que le corresponde son 7 años. No, 5 años. 5 años. Si tiene 55 a 60. Perdón. Si el cónyuge tiene menos de 50 años, son 5 años de pensión. Años, sí. Si tiene de 50 a 55 años son 6 años de pensión. Sí, y de 55 en adelante, entonces ya le la pensión es vitalicia. Exacto. Entonces, ahora, ¿qué ocurre? Y voy a poner un ejemplo porque conozco una persona que le ha ocurrido. Una persona que tiene, una señora tiene 52 años, enviudó, porque su marido murió, y entonces, bueno, ya hace toda la gestión y le va a salir su pensión. No tenían hijos menores de edad, pues ya los hijos son mayores de edad, quiere decir que ella va a recibir el 60% del salario por medio completamente para ella. Correctamente. Ahora ella va a durar solamente 7 años cobrando esa pensión. Lamentablemente. Entonces a la edad de 50 y... Si tiene 52 años, nada más va a durar... hasta los 57 años. 57 años. Entonces a los 57 años cuando más necesita la pensión. Correctamente. Entonces ahí hay una situación que en algún momento debería corregirse. Correctamente. Mira, hay una, vamos a decir, ambigüedad en la ley de seguridad social. Si un trabajador fallece con motivo de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional, es decir, por un riesgo laboral, la ley establece que si el cónyuge tiene, en primer lugar, la ley establece que para el cónyuge que tiene el derecho a la pensión, tiene que tener 45 años de edad. Te digo, por un riesgo laboral. Laboral. Cuando, o sea, si el cónyuge viudo o viuda, tiene que tener más de 45 años para tener derecho a la pensión. La ley establece que si tiene menos de 45 años, nada más tiene derecho a 2 años de pensión en un solo pago. 2 años de pensión en un solo pago. En realidad le dan 26 mensualidades de pensión en un solo pago, porque incluyen el salario de Navidad. Así, exactamente. Exacto. Pero ¿qué resulta? Si el cónyuge tiene 45 años, la pensión es vitalicia por riesgo laboral. Es decir, si pasa 45 años, la pensión no tiene límite. No tiene límite, es vitalicia. Entonces, hay una distorsión, hay una ambigüedad, porque, por ejemplo, si el trabajador fallece con motivo de una enfermedad común, como tú bien referiste. Un accidente o algo que no tenga que ver con el ámbito laboral, pero está cotizando como quiera a una FP. Exactamente. Entonces, como tú dijiste, la pensión, si el cónyuge tiene menos de 50 años, nada más se otorga por un periodo de 5 años. Si el cónyuge tiene de 50 a 55 años,
la pensión es por 6 años nada más. Y si el cónyuge tiene más de 55 años, es que la pensión es vitalicia. Pero oye, hay una ambigüedad. Una ambigüedad. Hay una Sí, ambigüedad. debería ser el mismo trato, igual. Otra cosa, que es una de las propuestas de reformas de la Ley de Seguridad Social que yo he planteado. El monto de la pensión es diferente. Oye, si el trabajador fallece con motivo de accidente laboral. por ejemplo, vamos a suponer la pensión por discapacidad. Te voy a poner un ejemplo. La pensión por discapacidad. Si el trabajador sufre una discapacidad por una enfermedad común o un accidente no laboral, y queda discapacitado. Y queda discapacitado para el trabajo, de una discapacidad permanente, la ley establece que si la discapacidad es parcial, le corresponde el 30% del promedio de los salarios de los últimos 2 años, o fracción. Sí, 30%. Un 30%. Si la discapacidad es total, lo que tú dijiste le corresponde un 60%. 60, sí. ¿Qué resulta? Si la discapacidad es por un riesgo laboral, la discapacidad parcial, que se llama discapacidad parcial cuando el trabajador sufre una discapacidad que reduce entre un 50 y un 67% su capacidad productiva. Las comisiones médicas regionales son las que certifican el grado de discapacidad de los trabajadores. Cuando un trabajador sufre una enfermedad que le produce una discapacidad, o un trabajador sufre un accidente, si es de trabajo, no, cualquiera, si es una enfermedad común, ya dijimos que le corresponde, si es una discapacidad parcial, le corresponde un 30%. Exacto. Y si es una discapacidad total, le corresponde un 60%. Ahora, si es un accidente laboral, una discapacidad por accidente laboral o por enfermedad laboral. Exacto. Si es parcial, la discapacidad, es decir, entre un 50 y un 67%, le corresponde un 50%. De pensión. Por concepto de pensión. Fíjate que si es por una enfermedad común, le corresponde un 30%. Un 30%. Pero si es por un accidente laboral o una enfermedad profesional, le corresponde un 50%. Pero la discapacidad total, si el trabajador sufre una discapacidad superior a un 67%, que es la discapacidad total cuando es por una enfermedad común o un accidente no laboral, al trabajador, si es una discapacidad por un riesgo laboral, le corresponde un 70%. No un 60%. No un 60%. Sí, cuando ¿Tú debería ser los mismos montos. La proporción, debería ser igual. Claro, debería ser igual. Debería ser igual. Y otro punto. Entonces, la pensión de sobrevivencia también, lo que tú comentabas ahorita. Si un trabajador fallece producto de una enfermedad común, es decir, un accidente cerebrovascular, ACV, sí, vamos a suponer, sí. O el trabajador tiene un accidente de tránsito y fallece. Un accidente de tránsito no relacionado con el trabajo, fuera del trabajo. Ese trabajador, como tú dijiste ahorita, Esteban, le corresponde una pensión, al cónyuge, y a los hijos, equivalente al 60% del promedio de los salarios de los últimos 2 años o fracción. Cuando yo te digo fracción, Esteban, es porque si nada más tiene 6 meses laborando, es el 60% del promedio de los salarios de los 6 meses que tenía laborando. Sí, exacto. Si nada más tiene 3 meses, es el 60% del promedio de los salarios de los 3 meses. Porque para tener derecho a una pensión por discapacidad o para tener derecho a una pensión de sobrevivencia, no se requiere un periodo largo de cotización como es la pensión por vejez. Nada más se requiere, la ley establece, y la norma complementaria, un mes de cotización. Basta que el trabajador, vamos a suponer que un trabajador empezó a trabajar ahora en el mes de mayo. Exacto. Y tiene un accidente o una discapacidad en el mes de junio. Si cotizó ese mes. Si cotizó por el mes de mayo, ya tiene derecho a una pensión por discapacidad permanente. Eso es importante. O si fallece el trabajador en el mes de junio, por cualquier motivo, ya su cónyuge y sus hijos tienen derecho a una pensión de sobrevivencia. No ocurre así, sin embargo, con otro aspecto, por ejemplo, que es el que tiene que ver con el seguro o la licencia. Por ejemplo, hay una licencia que se conoce como licencia por enfermedad prolongada, que es cuando el trabajador pide una licencia por un asunto que tiene una enfermedad o un padecimiento que le va a implicar estar 6 meses tal vez sin poder trabajar, o 7 meses o 5 meses, y entonces tiene derecho a una licencia por enfermedad prolongada que el sistema se lo reembolsa ese pago mensual al empleador.
Pero para tener el derecho a la licencia por enfermedad prolongada, el trabajador sí tiene que tener por lo menos un año de cotización. Correctamente. Porque ya eso tiene que ver con salud. La Sí. parte de seguridad social, pero con seguro de salud, el seguro familiar de salud. Pero ahí no, ahí sí se establece que tiene que tener un mínimo de cotización. Pero fíjate, hay también otra ambigüedad ahí. Si el trabajador sufre una incapacidad temporal para el trabajo, como tú señalas, eso se llama incapacidad temporal para el trabajo. Si es por una enfermedad común o un accidente no laboral, Ajá. al trabajador, como tú señalas, le corresponde, la ley establece, el artículo 131 de la ley 8701, que al trabajador le corresponde un subsidio por enfermedad equivalente el 30%, dice la ley, el 40%, perdón, dice si recibe atención ambulatoria, un 60% si recibe atención ambulatoria y un 40% del salario si recibe atención hospitalaria. Sí, está interno. Interno. Y como tú señalas, para tener derecho a este subsidio, el trabajador tiene que haber cotizado 12 meses anteriores a la incapacidad, anterior a la enfermedad. Pero si el trabajador sufre una incapacidad temporal para el trabajo, una discapacidad temporal para el trabajo, Por un asunto laboral. por un accidente de trabajo, una enfermedad profesional, es decir, por un riesgo laboral, no se requiere que el trabajador haya cotizado 12 meses anterior a la incapacidad. No se requiere. No, Ahí puede haber tenido poco tiempo cotizando y como quiera le corresponde. Exactamente. Ese subsidio. Y el subsidio es diferente, Esteban. El monto también. Un 75% del salario. No un 60%. Y si está interno, si recibe tratamiento. Igual, un también 75%. Ahí no hay diferencia. Ese es el llamado seguro de riesgos laborales, que es el que se concede a través del IDOPRIL, no a través de la AFP. Para que la gente más o menos nos entienda. Vamos a una pausa y cuando retornemos seguimos entonces, porque tengo también otra pregunta relacionada con eso, sobre algo que también considero una ambigüedad en la parte que tiene que ver con la llamada pensión de sobrevivencia. Volvemos en breve, Economía Popular. Gracias por continuar con nosotros aquí en Economía Popular. Estamos conversando con Fran Aristi, hablando de seguridad social, hablando del sistema de pensiones, la protección social, que funciona, tiene sus ambigüedades, pero funciona. Entonces le quería preguntar a Fran una parte, que por ejemplo, la pensión de sobrevivencia, como mencionábamos hace un rato, el cónyuge y los hijos menores de edad, o hasta 21 años si son estudiantes, tienen derecho a el equivalente entre todos al 60% del salario promedio del trabajador que falleció. Esa es la pensión que le corresponde, que es la llamada pensión por sobrevivencia. Ahora, si la pensión se distribuye de esa forma, los hijos menores de edad, en la medida en que adquieran mayoría de edad, pues dejan de recibir la proporción que le corresponde, y esa proporción se le va sumando, qué sé yo, al cónyuge, si su cónyuge todavía está vivo o viva, y si está dentro de los límites de la edad que mencionamos. Pero si tiene un hijo incapacitado, el trabajador fallecido, al hijo discapacitado le corresponde la pensión de por vida. De por vida, correctamente. Ahora, le voy a mencionar otra vez el caso de una persona que conozco que le ocurrió lo siguiente. Tiene 52 años de edad. Enviudó, su marido murió siendo trabajador activo, cotizando, sus hijos ya son mayores de edad, pero resulta que a ella le corresponden 5 años de pensión, pero resulta que ella tiene una discapacidad. Pero la ley no se refiere al cónyuge con discapacidad, sino que se refiere al hijo con discapacidad, a uno o varios hijos que tengan discapacidad para que la pensión le corresponda de por vida. Sin embargo, no hace referencia a qué pasa si es el cónyuge que tiene una discapacidad y que entonces también merecería una pensión de por vida. Como quiera, a ella nada más le corresponden los 5 años, aun cuando ciertamente es una persona que tiene una discapacidad que le impide trabajar. Correctamente. Sí, lamentablemente la ley no lo contempló eso. Los que tienen derecho a la pensión por discapacidad de manera vitalicia son los hijos discapacitados. Hijos discapacitados, exacto. Pero mira, a mí me llama la atención lo que tú dijiste ahorita porque yo lo voy a investigar, Esteban, pero me parece que no se transfiere. Oye, por ejemplo, si un hijo cumple los 21 años, que está recibiendo una pensión, ¿verdad? Tú sabes, como tú dijiste ahorita, un 60%, vamos a suponer que un trabajador fallece, devengaba un salario de 100,000 pesos,
60% son 60,000 pesos. 60,000 pesos. 30,000 para el cónyuge y 30,000 para los hijos. Vamos a suponer que tenga 3 hijos y uno de ellos cumplió 21 años. Que yo sepa, de todas formas lo voy a investigar para confirmarte. La proporción que recibía ese hijo por concepto de pensión no se transfiere, lamentable, se pierde. Es lo que yo voy a investigar. Tenía que investigarlo, pero me parece que lo leí así, que pasa si en la medida en que vaya terminándose como quiera, porque como quiera es un 60%. Mira, porque fíjate que también ocurre algo. Es un 60% para todos. Sí. Si tenía 10 hijos menores de edad el trabajador, como quiera que sea, es lo que se va a distribuir en la proporción y posiblemente le salga muy poquito dinero a cada yo te voy uno. a poner un ejemplo. Yo tengo un amigo que falleció. Pero sí es bueno reconfirmarlo, lo vamos a reconfirmar. Te voy es más o menos parecido. Yo tengo un amigo que su esposa falleció y él comenzó a recibir la pensión de sobrevivencia de los hijos. Resulta que los hijos cumplieron 21 años, exacto, todos, sí. Y a él no le transfirieron. Y debían transferir la proporción. La proporción que ya dejan de recibir los hijos les debe corresponder a la cónyuge, al cónyuge, porque en todo caso estamos hablando de un 60% mínimo. Si un 60% mínimo, ese 60% tiene que entregarse como quiera en esa, y otra situación, en esa cantidad. Y otra situación. Para un ejemplo parecido al que tú pusiste. La cónyuge tiene 52 años, vamos a suponer. Fallece su esposo, el trabajador que es su esposo, sí. y recibe una pensión de sobrevivencia por 5 años. Una vez pasados esos 5 años, es decir, el 50% para el cónyuge, ¿verdad? La pensión de sobrevivencia, el 50% pasa para los hijos. Pero una vez pasaron los 5 años, lo justo sería que esa pensión que está recibiendo ese cónyuge sea transferida a los hijos. A los hijos, si todavía no han llegado a los 18, exactamente. O a los 21, sí. Pero no se transfiere. Yo conozco un caso que pasó así, no se transfiere. Debiera transferirse para que la familia no vea reducidos sus ingresos. Exacto, sí. Es más o menos sí, estamos hablando de lo mismo. O el hijo que cumple 21 años debiera de quedarse, ¿verdad? Que esa pensión se transfiera a la proporción que le correspondía a esa persona se transfiera al cónyuge. Y lo digo así porque la ley habla de un 60% mínimo. Exacto. Si un 60% mínimo y en algún momento alguien no lo va a percibir, a alguien hay que dárselo, porque como quiera que sea un 60% mínimo, y de lo que habla la seguridad social es que los fondos de pensiones no se pierden, que el trabajador o su familia directa lo recibe de una manera o de otra. Pues entonces, para recibirlo en este caso, que es una pensión, claro que ahí hay una situación también, Fran, como la pensión por sobrevivencia lo que está sustentada en una póliza de seguro y no necesariamente en lo que tenga acumulado el trabajador. No, Esteban, el artículo 43, me parece, si más bien no me acuerdo, establece, oye, la pensión de sobrevivencia se financia, como tú dijiste, con la prima, sí, que anteriormente era un 1% de la cotización del seguro de vejez, de incapacidad y sobrevivencia. Era un 1% que va todos los meses a la compañía de seguros, pero a raíz de la ley 13-20. Ajá, la que se aprobó reciente. Sí. Exacto, cosa extraña. Las compañías de seguro permitieron, se fue negociado, tengo entendido, se bajó la prima a un 0.95. Algo insólito. Actualmente las compañías de seguros reciben un 1%, 0.95 del salario. 5%, sí. Un 0.5 del salario. Yo digo de bajar. De bajar, de la cotización. Sí, de la cotización 0.05. Pues mira, la ley establece, Esteban, que la pensión de sobrevivencia será financiada con el 0.95 más los fondos de pensiones que tenga el trabajador en su cuenta de ahorro individual. Pero que se supone que cuando se establece esto de la prima, automáticamente ese fondo de pensión pasa a la aseguradora. O sea, lo que tenga acumulado. No, todos los meses pasa el 0.95. El 0.95 ya. Pero ya. Tú sabes que la AFP es la que tiene, es la que administra su cuenta, su fondo de pensiones. Pues cuando un trabajador fallece, que el cónyuge recibe una pensión de sobrevivencia y los hijos, las AFP tienen que transferir
los fondos de pensiones a la compañía de seguro. Exacto, o sea, me refiero, exacto. ¿Entiendes? Lo que tenga acumulado tiene que transferirlo a la compañía de seguro. Al transferirlo a la compañía de seguro, el seguro, me imagino que ahí hay un mecanismo para que la aseguradora, bueno, si ya terminó el plazo del pago que le corresponde, ya no le toca más. Entonces quizás por eso no se hace la transferencia a la que nosotros estamos haciendo referencia. Que eso también es una distorsión que hay que corregir. Fíjense que nosotros estamos mencionando aquí asuntos que tienen que ver con derechos adquiridos de los trabajadores, que funciona ciertamente, pero que tiene determinadas, tiene la ley, tiene los procedimientos, determinadas situaciones que se tornan hasta cierto punto incongruentes o absurdas si uno se pone a comparar, por ejemplo, lo que tiene que ver con un accidente laboral o con un accidente no laboral, aun cuando el trabajador como quiera está cotizando y el empleador de ese trabajador también está haciendo la cotización correspondiente. Mira, pensando yo ahora mismo, Esteban, que la compañía de seguro en muchos casos pudieran recibir un buen beneficio en virtud de esa disposición de la transferencia de los fondos de pensiones para el pago de la pensión de sobrevivencia. Porque vamos a poner un ejemplo. Fallece un trabajador y su cónyuge, ese trabajador tiene en su cuenta de ahorro individual, en su AFP, 4 millones de pesos o 5 millones de pesos. Y resulta, el trabajador falleció, los hijos son mayores de edad y la esposa tiene 52 años. Sí, ¿Qué resulta? pero hay 4 millones, exactamente. Sí, ya voy. Siga. Ahí la compañía de seguro se va a quedar con todo el dinero. Beneficia. Porque nada más le va a dar la pensión por 5 años. Sin embargo, la AFP le va a transferir esos fondos de pensión. Y le va a quedar un capital importante. Exactamente. Claro que ahí tenemos que reconocer algo, señores. Por eso son compañías de seguro. La compañía de seguro lo que hace es que evalúa riesgo. Administran riesgos. Sí, administran riesgo. Así como estamos hablando de que un caso como ese, la compañía de seguro se queda con todo, también podemos hablar de un caso en que sea la inversa. Que la pensión sea vitalicia. Que tal vez, que la pensión sea vitalicia si tenía un hijo discapacitado o que el trabajador fallecido tal vez deja 6 o 7 muchachos con menos de 10 años de edad. Y ya tú sabes que va a tener que durar por lo menos 12 años pagándole la pensión. O recién nacido. O 21 años pagándole la pensión. O recién concebido, porque también la ley establece que si el trabajador fallecido, en el momento del fallecimiento, su cónyuge estaba embarazada, también le corresponde a ese niño que aún no ha nacido la proporción correspondiente de la pensión. Por lo tanto, por eso hablamos de administración de riesgo, que se trata de... Para eso que son las compañías de seguro. Por un lado se benefician, por un lado no se benefician y hacen una evaluación de riesgo que le permita determinar si el beneficio al final resultará un poquito mayor. Y eso tiene su razón de ser, ¿eh? Eso hay que reconocerlo, esa parte. Así es. Pero hay muchos aspectos por modificar. Yo creo, Frank, que ese va a ser un tema que se va a tratar con mayor énfasis después que pasen las elecciones. Después, claro, a partir de cuando haya un nuevo gobierno, porque ese es un tema que está pendiente, el de la reforma a la seguridad social y la reforma al Código de Trabajo, obviamente para mejorar las condiciones, no para empeorarlas. Sí, mira, una de las propuestas que yo tengo de modificación de la Ley de Seguridad Social, que yo he planteado, que nosotros hemos planteado, algo parecido a lo que estamos hablando. Mira, yo te comenté, me parece, la última vez que yo estuve aquí, que cuando una persona antes cumplía 60 años, le suspendían el pago de la pensión por discapacidad. El Consejo luego lo elevó a 65 años. Actualmente, Esteban, cuando una persona lo pensiona por una discapacidad, a los 65 años le dejan de pagar la pensión por discapacidad. ¿Por qué? Porque cuando más la necesita. Cuando más la necesita. ¿Por qué? Porque la ley estableció que del monto de la pensión por discapacidad, la compañía de seguro debe de deducirle el pago de la cotización del seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia. Es decir, los pensionados por discapacidad siguen cotizando para la seguridad social, para el seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia. Pero le descuentan el 9.97. Como no tienen un empleador, exactamente, la compañía de seguro, es decir, si es una pensión de 10,000 pesos, la compañía de seguro le descuentan 970 pesos mensuales.
El 9.97, más o menos, sí, por la ahí. cotización sí, que más o menos un 10%. ¿sabes? Sí, 9.97. Sí. Entonces, ¿qué resulta? Que actualmente, como te comento, cuando cumple 65 años, eso es supuestamente para que cese su pensión por discapacidad y le otorguen la pensión por vejez de su fondo de pensiones. Exactamente. Por eso el pensionado por discapacidad sigue cotizando para el sistema. Pero ¿qué resulta? Que muchísima gente desde que inició en junio del 2003 la cotización de pensiones del seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, han sido pensionados por una discapacidad y al cumplir los 60 años le suspendían el pago de la pensión por discapacidad. Pero ¿qué resulta? No había acumulado un fondo suficiente en su cuenta de ahorro individual para continuar. Para disfrutar de una pensión por vejez. Sí. Entonces, eso ha sido un grave problema que han tenido los afiliados del sistema dominicano de seguridad social. Principalmente para los que están en el medio, vamos a decir, entre 60 y 65, que es donde está la situación ahí, porque cuando se extendió la cantidad de años, pero ya habían situaciones de aquellos que habían cumplido los 60 y que ya se la habían suspendido. Exactamente. ¿No? Y ahora se la suspenden a los 65. Vamos a una pausa. Cuando retornemos, entonces seguimos con el último segmento de este espacio, Economía Popular por la Z101. Gracias por continuar con nosotros en Economía Popular por la Z101, canal 90 de Altis, canal 110 de Claro. Hablamos con Fran Aristi sobre pensiones. Pues mira, Esteban, concluyendo lo que te decía ahorita, yo lo que planteo en esa reforma es que el pensionado por discapacidad, al cumplir los 60 o los 65 años, tenga la opción de elegir la pensión que resulte de mayor monto entre la pensión por discapacidad y la pensión por vejez. Exactamente. Sí. Entonces, y que se transfiere, si resulta que la pensión por discapacidad es de mayor monto, que se transfiera los fondos de pensiones a la compañía de seguro. Lo que tenga acumulado. Lo que tenga acumulado para que la compañía de seguro asuma el riesgo de pagarle la pensión por discapacidad de manera vitalicia. Pero por un monto mayor, en el caso de que sea... No, la pensión que venía disfrutando. Vamos a bueno, sí, exactamente. La pensión que venía disfrutando. Sí, claro. Que la compañía de seguro asume ese riesgo de pagarle a recibir la transferencia del fondo de pensión acumulado que tenga ese trabajador. Es parecido a lo que hablábamos ahorita de la pensión de sobrevivencia. Eso es lo que yo planteo. Y eso hay que verificarlo precisamente cuando se vaya a hacer algún tipo de modificación. Ahora, claro, de la normativa. La compañía de seguro van a decir, no, hay que hacer un estudio actuarial. Sí. Sí. Eso es lo que siempre plantea. Sí, un estudio actuarial. A veces esos estudios actuariales duran años. Sí, ajá. Sí, un estudio actuarial. Sí. Eso es algo que también sí se da con mucha frecuencia. Y mire que mencionábamos la parte también del subsidio, bueno, cuando se trata de una licencia por una enfermedad temporal, pero con cierta extensión. ¿Qué es lo que pasa también con el subsidio que se conoce como subsidio por maternidad o de lactancia, subsidio de lactancia materna, que es el que recibe la trabajadora, en este caso madre, que le nace un niño, y entonces la madre recibe un subsidio de lactancia materna que equivale a un porcentaje específico de su salario, siempre que el salario esté por debajo, creo que de los 42,000 pesos más o menos, pero si sea un salario mínimo, creo que un 30% y así sucesivamente. Y ese subsidio de lactancia materna creo que por un año. Ahora, lo que yo digo es, Fran, es que el subsidio por lactancia materna para la trabajadora, en una sociedad de igualdad, también debería recibirlo la cónyuge del trabajador cuando el trabajador le nace un hijo. No sé si me explico. ¿Cómo dices? O sea, tú tienes una empleada trabajadora y entonces ella cuando da a luz recibe su licencia normal, pero tiene el derecho a un subsidio de lactancia materna por un año. Correcto. Ahora, cuando el trabajador, en este caso el hombre, que también cotiza igual que la trabajadora, tiene un hijo de su esposa, que está dentro del sistema, pero su esposa obviamente tal vez no trabaja, no es empleada. El trabajador, aun siendo hombre, debería tener el derecho de recibir un subsidio de lactancia materna para su cónyuge, porque como quiera que se está cotizando para tales fines. O sea, la cotización de la trabajadora que tiene el derecho al subsidio de lactancia materna es la misma cotización del trabajador
que entonces no puede transferirle ese derecho a su cónyuge, aun cuando tiene un hijo y tiene las mismas necesidades. No sé si me doy a entender. Porque aquí se habla mucho de derecho de género para las mujeres, pero también está el derecho de género para la mujer del hombre, en este caso. Yo nunca había pensado en eso. Está excelente tu propuesta, Esteban. Eso pudiera incluirse en una reforma de la Ley de Seguridad Social. Tú sabes que en este momento, Esteban, inclusive se plantea extender más la licencia de paternidad. Exactamente. Sí, se está planteando eso ahora mismo. Sí. Tú sabes que actualmente... Sin embargo, esto es más necesario. Sí, no, yo nunca había pensado en eso, de verdad. Tú sabes que actualmente el código de trabajo, si a un trabajador le nace un hijo, lo que contempla es 2 días de licencia. Dos días. Sí. 2 días de licencia. 2 días o 3, creo que corresponde 3. Si le nace un niño, creo que son 3, sí. Si se casa son 5, sí, son 3 días, sí. 2 o 3 días, pero el asunto es que sí, ya incluso hay muchas empresas que están concediendo 10 días. De hecho, en el Estado, el gobierno por decreto, lo hizo así el presidente, por decreto está concediendo 10 días de licencia paterna. Pero no porque así lo establezca la ley. En el caso del código, lo que ha habido empresas privadas que de manera unilateral han decidido establecerlo así. Hay algunos bancos comerciales, algunas empresas. No, inclusive, pero la ley lo que dice es que son 3 días. Inclusive, Esteban, ahora recientemente, hace como 2 semanas, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el artículo del Código de Trabajo que establece la licencia de 3 días para el padre. Ah, bueno, sí, no lo he visto. Sí, lo declaró inconstitucional, pero le dio un plazo de 2 años al Congreso, sí, para que legisle y adapte esta situación. Pero, o sea, que como quiera se mantiene vigente los 3 días. Mientras se hace una legislación, una modificación al Código de Trabajo. Exactamente. Se mantiene vigente hasta tanto se modifique el Código de Trabajo en ese aspecto. Sí, porque como quiera que sea, hay que establecer entonces una cantidad de días específicos y el Tribunal Constitucional no puede establecerlo. O sea, si hubiera sido tal vez una modificación del código, pero ahora lo que hay que hacer es esperar o darle un plazo al Congreso para que modifique el código y entonces se establezca por ley esa ampliación. ¿Cuánto tú consideras? Pero lo del asunto de la lactancia ¿Cuántos días tú consideras que debe tener de licencia el padre, de licencia de paternidad? Bueno, licencia de paternidad, yo ahí tengo mis reservas. Y cuando digo que tengo mis reservas, porque ahí hay un asunto también que tiene que ver con costo laboral. Si bien una madre debe tener 3 meses de licencia, 3 meses y algo de licencia, porque la madre ciertamente tiene que lactar. La madre tiene que durar un periodo de tiempo donde debe prestarle atención directa a ese niño, pero no necesariamente ocurre lo mismo con el padre. O sea, el padre, yo creo que 10 días es justo. Yo también. 10 días es justo. O sea, eso es lo que yo pienso. Más de 10 días sería hasta cierto punto un exceso. Sí. Tú me dirás, bueno, que se necesita la presencia del padre para que acompañe a la madre. Sí, pero no es lo mismo porque en el caso de la madre tiene el vínculo del niño recién nacido con la madre es un asunto de un vínculo que tiene que ver con algo hasta biológico, con la alimentación de la madre. Así es. Pero lo del asunto del subsidio de lactancia, yo creo que el hombre trabajador debería tener el derecho de que su cónyuge, cuando dé a luz, también reciba ese mismo subsidio, aun cuando ella no sea la empleada, porque cotizan los dos por igual. Pero una pregunta, Esteban, cabe hacerse. Si los dos trabajan, ¿recibirá un solo subsidio de lactancia? ¿Qué es eso? ¿O serían 2 subsidios de lactancia? No, pero sin embargo ese es otro tema. De todas maneras, cuando los dos trabajan se recibe un solo subsidio. Posiblemente en el momento en que trabajen los dos debería ser un solo subsidio que reciban. Un solo subsidio, que reciban. Pero tú tienes una cantidad importante de trabajadores, hombres, cuyas esposas o cuyas cónyuges no trabajan. No, si los dos trabajan, entonces el subsidio se le otorgaría al cónyuge que reciba mayor salario, es decir, mayor monto. Eso, exactamente, eso sí puede ser. Exacto. Que el subsidio sea con base en el cónyuge que pueda recibir mayor beneficio en cuanto al salario. Aunque claro, que hay un tema ahí, porque mientras mayor el salario del trabajador o de la trabajadora en este caso, menor es el subsidio, porque tú sabes que le dan, creo que un 30% del salario cuando ella gana salario mínimo. Si gana del salario mínimo hasta el segundo salario, creo que es un 12%, y si gana el tercer salario, creo que un 6%, y luego a partir del tercer salario mínimo no le corresponde. Correcto. Porque se asume que tiene ya un nivel de ingreso más o menos adecuado. Pero creo que eso también es una parte que debería revisarse, porque es un asunto de derecho y es un asunto de condición igual, que es también lo que uno menciona con el asunto de la licencia
de la licencia de paternidad. ¿Por qué tampoco debería ser tan extendido? ¿Y quién va a asumir el pago de esos 10 días? ¿La seguridad social o el empleador? Que ese es otro tema. ¿Y por qué es otro tema? Por lo siguiente también, porque hay algo que ocurre ahí y tú no puedes discriminar al hijo, aun cuando sea por un asunto de cierto descuido del padre. ¿Qué pasa si el padre, la mujer en promedio puede parir una vez al año? Porque dura 9 meses de gestación. Sí. El hombre en promedio puede tener 3, 4, 5 muchachos en un año. Entonces tú me dirás, bueno, no, que tiene que ser el derecho del hombre solamente cuando es hijo de su esposa legítima. Ah, sí. Entonces tú estás afectando el derecho de la niñez. Porque si el niño no es hijo de una esposa legítima, pero el niño tiene un derecho. Exacto. Y ese derecho entonces tú no puedes restárselo por el hecho de que el papá lo tuvo fuera de matrimonio. O sea que también ese es otro tema que habría que legislarlo. Legislarlo también. Sí, porque sí. si no, entonces tú estarías discriminando. Ah, bueno, sí, es su esposa legítima, le corresponden 10 días de licencia. Ah, pero mira, resulta que él tuvo 3 hijos en un mismo año. Ah, pero los otros 2 hijos los tuvo fuera de matrimonio. Sí, pero no estamos hablando del derecho del papá. Estamos hablando del derecho del niño a recibir el apoyo del papá durante esos 10 días. Porque se supone que ese es el espíritu de esta intención, del subsidio de lactancia, en este caso de la licencia también paterna. Exactamente. La licencia paterna. Exactamente. O sea que ahí hay situaciones que en algún momento hay que revisarlas, pero son aspectos de nuestra normativa de seguridad social que hay que prestarle atención para mejorarla y que no necesariamente implican costos adicionales para el sistema. No necesariamente, o sea, como quiera que estamos hablando de la misma cotización. Y si es así, entonces ahí no habría una alteración presupuestaria. Pero tú sabes que actualmente, ya hace muchos años, el fondo de los subsidios tiene un déficit. Yo no sé si tú recordarás, Esteban, que el gobierno, el presidente Luis Abinader, tuvo que entregarle 500 millones de pesos a la CISARRIL. Para la CISARRIL, sí. Para cumplir con el pago de los subsidios. Porque las recaudaciones mensuales, tú sabes que de la cotización del Seguro Familiar de Salud, que es 10.13, hay una partida, el 0.48 ahora. Antes era 43 y con la ley 13-20 se elevó a 0.48. Hay una partida de la cotización del seguro familiar de salud que es 0.48, que eso es para el pago se destina para el pago de los subsidios por enfermedad, maternidad y lactancia. Ahora, ese 0.48 es insuficiente. Es insuficiente. Actualmente. Y la CISARRIL tiene déficit. Inclusive la CISARRIL tiene mucho atraso. Se ha atrasado, claro. En el pago de los subsidios por enfermedad, maternidad y lactancia. Sí. Sí, ya se ha atrasado varias veces. Que yo lo que creo que debería establecerse, si en términos financieros no alcanza el monto, debería establecerse que un aumento porcentual cuya diferencia la pague el gobierno, pero no que el gobierno le transfiera que 500 millones, 100 millones, sino no. Que sea, vamos a decir, un 0.5. Esa diferencia de 0.03 que el gobierno se la aporte, porque se lo aporte fijo y así se hace un aporte que no implique un aporte extraordinario, sino un aporte con base en un porcentaje específico. Mira, la CISARRIL hizo un estudio. Ya no fue el tiempo, Frank, apasionante. Oye, hay que elevarlo de 0.48 a 0.70. A 0.70. Sí, un 22 puntos. Digo, 0.22. 0.22. De 0.48, en vez de un 0.48, 0.70. Que lo que pudiera establecerse es que el gobierno asuma ese costo del 0.22 para completar el 0.70 sin implicar un aumento de la cotización de los empleadores y de los empleados. Pero ya hemos llegado al final de este espacio, Fran, Aristi. Nosotros siempre se nos hace corto el tiempo cuando hablamos de estos temas, porque estos temas son, repito, de bastante pasión y de bastante interés para nuestra clase trabajadora formal, tanto del sector privado como del Estado. Pero a ustedes, amables televidentes y oyentes de Economía Popular, sepan que cada cierto tiempo vamos a traer a Fran Aristi para conversar sobre estos temas. O sea que él va a ser vamos a decir, un invitado fijo nuestro, no diario, pero sí constante. A ustedes continúen con la programación de la Z101 y conmigo mañana también a esta misma hora nuevamente en Economía Popular. Hasta la próxima.
Z101 presentó Economía Popular en la Z, conducida y producida por el economista Esteban Delgado. Hasta el próximo.